Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Muy bien, vamos a iniciar. Cierran los micrófonos, por favor. Ya hemos visto en la clase anterior, en relación con la escritura pública, sus elementos, su estructura. Hoy en este periodo vamos a tratar de ejemplificar cómo esos elementos ya cobran vida en un instrumento público, ¿verdad? Entonces, pues ya teníamos ahí que en esa estructura, ¿verdad?, localizamos una serie de elementos, ¿verdad?, que van en un orden lógico, de acuerdo con el modelo del notariado latino, ¿verdad? Ese es nuestro modelo. Entonces, hoy vamos a dedicar este periodo a analizar cómo ya en la práctica cobra forma esa estructura. Entonces, hemos dicho que en la estructura hay una introducción, el encabezamiento y la comparecencia forman esa introducción. Después, en el cuerpo de la escritura, ¿verdad?, en el cuerpo de la escritura vienen los antecedentes o la exposición y las estipulaciones o la disposición. Y en la conclusión de la escritura pública lleva el cierre, advertencias que el notario formula, el otorgamiento y la autorización o sanción, ¿verdad? Vamos a tomar hoy de modelo una escritura de promesa, de una promesa, ¿verdad? Una promesa de venta, de compra-venta. De un bien inmueble. Ese va a ser el ejemplo con que vamos a analizar la estructura de la escritura pública. Bueno, entonces empezamos con la introducción, ¿verdad? Ya de la introducción hemos dicho que es justamente, como su nombre lo designa, el segmento con que se inicia la escritura pública. Y por un lado lleva el encabezamiento. El encabezamiento lo va a integrar el número de orden del instrumento, el lugar, ¿verdad?, y es en la ciudad de Guatemala, el departamento de Guatemala. Luego también forma parte del encabezamiento la fecha, el 27 de julio de 2021. Acuérdense que la fecha en nuestro medio se utiliza invocando primero el día, después el mes y por último el año, ¿verdad? Y por último el año. Entonces, aquí tenemos ya esto. Después viene una expresión generalizada en la práctica cotidiana
Todos los notarios, cuando estamos trabajando en el protocolo de una escritura pública, pues inmediatamente después de citar la fecha, viene la expresión ante mí, ¿verdad? Y el nombre del notario. Ante mí, acá, Edgar Enrique Seguizábal. Bueno, cualquier nombre, ¿verdad? En los ejemplos que ustedes vayan a redactar, que vamos a ir pidiéndoles, ustedes son el notario o la notaria, ponen su nombre, ¿verdad? Bueno, entonces ante mí, el nombre del notario y la expresión del título profesional, notario. Esa es la primera parte de la introducción. De ahí viene la comparecencia, ¿verdad? Esto que está con rojo y resaltado amarillo no forma parte del texto, por favor, solo es para fines didácticos, para ilustrarlo. Entonces ya se leería acá. 1, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, ¿verdad? El 27 de julio de 2021, ante mí, Edgar Enríquez Eizábal, notario, comparecen. Entonces ya acá entran esos elementos, ¿verdad? Por un lado, el nombre de las personas comparecientes, acompañado de otros datos, ¿verdad? Esto de acuerdo con lo que establece el Código de Notariado en el artículo 29, ¿verdad? En el artículo 29. Ahí, pues el artículo 29 dice: los instrumentos públicos contendrán el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Eso forma parte del encabezamiento. Luego, los nombres, apellidos. Aquí está Ángel Argueta Amado, ¿verdad? La edad, de 56 años de edad. Estado civil, casado. Nacionalidad, guatemalteco, ¿verdad? Y luego, profesión, ocupación u oficio. Y domicilio. Entonces, luego de guatemalteco, que es la nacionalidad, agricultor es el oficio, el domicilio, de este domicilio, se sobreentiende que es el departamento de Guatemala, ¿verdad? Ya después viene lo que recogen los artículos 3 y 4 del Código, los numerales 3 y 4 del artículo 29 del Código Notarial. Una opción es que si efectivamente el notario conoce a esas personas, puede decir persona de mi conocimiento. Pero si no, tal y como se ejemplifica en este caso, se identifica con el documento personal de identificación, CUI, que es el Código Único de Identificación, 1564-97.079-0101. ¿Verdad? Acá, algunos, en la práctica, después de cada uno de los números, los DPI se identifican primero con 4 dígitos, después 5 y después 4, ¿verdad? Algunos ponen la palabra espacio. Entonces, 1564 espacio, 97.079 espacio, 0101. Otros utilizan coma. La ley no dijo nada, ni prohíbe, ni dice de manera expresa cómo hay que separar esto, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las formas es válida. Ya referido ese documento, se dice extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. A quien en el curso de este instrumento se le denominará indistintamente el promitente vendedor, o sea, el que promete vender, ¿verdad? Esos son los elementos personales acá. El que promete vender y el que promete comprar. Esta es una parte. Y luego dice, y por la otra parte, y de nuevo, ¿verdad? De conformidad con el numeral 2 del artículo 29. Vamos a encontrar, ¿verdad? Y por la otra parte, el señor Bartolomé Barrera Bor, nombre y apellidos, ¿verdad? Edad, de 55 años de edad. Estado civil, casado. Ocupación, profesión, oficio, mecánico. Nacionalidad, guatemalteco.
Domicilio. Domicilio en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Como el notario no lo conoce, se identifica con el documento personal de identificación, Código Único de Identificación, 1775, 63036, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. A quien en el curso de este instrumento se le podrá denominar indistintamente como el promitente comprador, o sea, el que promete comprar. Uno el que promete vender y otro el que promete comprar. Y se cierra este segmento indicando, esto es, como se dice, cajonero, ¿verdad? Es siempre esa redacción con una u otra variante. Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados, ¿verdad? Esto, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 29. El numeral 3 del artículo 29 dice, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Aquí está aplanado, ¿verdad? Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento celebran contrato de promesa de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas siguientes. Esto es claro. Ya cuando se redacta esta parte, aquí se le da el nombre jurídico al contrato. En la mayoría de instrumentos eso aparece, ¿verdad? Pudiera ser que algunos no lo pongan, pero en la práctica hemos querido, la mayoría de notarios, que es conveniente identificar el juris nomen, el nombre jurídico. Aquí estamos diciendo que van a celebrar un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas siguientes. 2 puntos. Bueno, entonces de ahí se le da paso al cuerpo del instrumento público. ¿Sí me están escuchando? Claro, licenciado. Para cerciorarme, porque hay algunos casos en que Licenciado. el audio no llega bien. Bueno, entonces ya pasamos al cuerpo del instrumento. Este se construye por medio de cláusulas, ¿verdad? Y lleva 2 segmentos. Uno que son los antecedentes o exposición y el otro que son las estipulaciones o disposición. En el segmento, cierren los micrófonos quienes lo tienen abierto, por favor. Entonces, en el segmento de antecedentes o exposición, lo que se hace es hacer un relato, ¿verdad?, de la información que tiene el objeto negocial, ¿verdad? Entonces, en la primera cláusula, esto es casi similar en todos los casos de instrumentos públicos, ¿verdad? En este caso, la primera, declara el señor Ángel Argueta Amado, que es el promitente vendedor, bajo juramento solemne que presta en forma voluntaria ante el representante notario y previamente advertido de las penas relativas al delito de perjurio, que es propietario del bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad bajo el número 3001, folio 102, libro 903 de Guatemala. Ustedes ya estudiaron en su curso de Derecho Civil la parte registral, ¿verdad? Se sobreentiende que conocen a la perfección todo el tema de los registros. Entonces ahí los libros en que están inscritos los bienes inmuebles, ¿verdad?, identifican el número que tiene cada finca. Después el folio en que está la inscripción de esa finca. Y por último se cita el libro. Este orden sí es, no llega al concepto de riguroso, pero ese es el orden en que hay que poner esos datos, ¿verdad? Ya en la práctica eso se cumple 100%. Y ahí se agrega como
están ustedes escuchando y si están leyendo lo podrán leer, ¿verdad? Estamos haciendo un relato de antecedentes del bien inmueble que se va a comprometer en una futura compraventa, ¿verdad? Aquí se está haciendo esa promesa. Entonces se agrega a los datos registrales, ¿verdad? Que tiene el área, medidas y colindancias que le aparecen en su inscripción de dominio y que consiste en un inmueble con terreno baldío, sin ningún tipo de servicios, ubicado en la 30 Avenida 24-60 de la zona 5 de la ciudad de Guatemala, barrio La Palmita. ¿Por qué es importante esta información? Bueno, porque si tuviera servicios, ¿verdad? Por ejemplo, energía eléctrica, si tuviera servicio telefónico y otros, lo más seguro es que haya que razonar los títulos o documentos que acreditan esos servicios, ¿verdad? Y generar alguna acción notarial con las instituciones o entidades que prestan esos servicios. En este caso no lo hay, ¿verdad? Bueno, entonces eso es la parte que hace una exposición de características, datos, elementos para identificar el objeto del negocio. Luego ya entramos a la disposición. Ahí es donde se va a disponer, por eso se llama así, ¿verdad? Se va a tomar la decisión de otorgar el contrato. Entonces, en la cláusula segunda se sigue con la redacción indicando que continúa manifestando el señor Ángel Argueta Amado que por este acto y por el precio de 50,000 quetzales promete en venta el bien inmueble descrito e identificado en la cláusula primera de este instrumento al señor Bartolomé Barrera Bor, ¿no? En la promesa se incluye todo cuanto de hecho y por derecho le corresponden al referido inmueble. Esa es redacción típica, ¿verdad? En estos contratos, esta es una promesa, ¿verdad? Reitero, esto en la práctica se llaman contratos preparatorios, porque aquí lo que se está haciendo es preparar una compraventa a futuro, ¿verdad? Luego, siempre en el cuerpo, ya en la disposición, ¿verdad? En la cláusula tercera, declaran los contratantes que las estipulaciones de la presente promesa de la venta son: A, el plazo. El plazo de la promesa para otorgar la escritura relativa a dominio concluye dentro de 3 meses, es decir, el 26 de septiembre del año 2021, ¿verdad? Vamos a ver, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, sería entonces para que sean los 3 meses en octubre, ¿verdad? En octubre, ahí tenemos los 3 meses del año 2021. El precio del bien inmueble prometido en venta es de 50,000 quetzales. Bueno, luego viene un concepto que ustedes ya estudiaron en su derecho civil correspondiente, las arras, ¿verdad? Es una señal de garantía, de compromiso. Entonces acá el promitente comprador entrega en este acto, en calidad de arras, para garantizar el cumplimiento del presente contrato, la cantidad de 20,000 quetzales, los cuales recibe a su entera satisfacción en este momento el promitente vendedor. La forma de pago es muy sencilla, ¿verdad? El saldo de 30,000 quetzales serán pagados al vencimiento del plazo del presente contrato. Luego, ¿cómo va a ser la escrituración? ¿Verdad? Ya la formalización del contrato traslativo de dominio con el que se va a consumar la venta a futuro, ¿verdad? Entonces dice la escrituración: al vencimiento del plazo de la presente promesa se otorgará la escritura traslativa de dominio, abonando al precio la cantidad entregada en calidad de arras. Lugar de pago. Se tiene como lugar de pago, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno, la residencia del promitente vendedor,
ubicada en la 30 Avenida 20-30 de la zona 5 de la ciudad capital, barrio La Palmita, la cual es conocida por el promitente comprador. Como se darán cuenta, pues aquí se conforman todos los elementos, condiciones, modalidades que adopta para este caso la promesa que se está otorgando, ¿verdad? Ahí estamos todavía con las estipulaciones. Y continúan en la siguiente cláusula, ¿verdad? Declara el promitente vendedor que el bien inmueble que hoy promete en venta no soporta gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del promitente comprador, sometiéndose al saneamiento y evicción conforme a la ley. El saneamiento y la evicción son otras instituciones en materia de obligaciones y contratos que ustedes ya estudiaron y ganaron sus cursos de Derecho Civil 3 y Derecho Civil 4, ¿verdad? Eso ya es de conocimiento de ustedes. Y continúa el cuerpo con la cláusula quinta. Convienen los otorgantes que en caso de incumplimiento del promitente vendedor a otorgar la escritura traslativa de dominio, llegado el plazo convenido, se podrá acudir ante un juez competente. Aquí el juez competente va a ser un juez de instancia civil, ¿verdad? Para que en su rebeldía otorgue la escritura de compraventa respectiva. Esta estipulación, ¿por qué? Bueno, porque en la práctica, pues el legislador ya cuando reguló esto hace muchos años, pues ya tenía información de que en la práctica solía haber negativa de alguna de las partes para otorgar y formalizar el contrato relativo de dominio. Entonces se quedaba burlado ese contrato de promesa, ¿verdad? Entonces ya el legislador dejó establecido ahí que ese es el caso en el que, bueno, después de un trámite judicial, ¿verdad? Viene la posibilidad de que sea un juez de primera instancia el que comparezca a otorgar la escritura traslativa de dominio, ¿verdad? En sustitución de la parte que se niegue a hacerlo. Eso está en la ley, ¿verdad? Luego, en una cláusula sexta, se establece que en caso de incumplimiento por el promitente comprador a celebrar el contrato en el plazo convenido, perderá la cantidad entregada en calidad de arras, quedando resuelto el presente contrato, ¿verdad? Ahí se terminaría el contrato. Vamos a ver, un momentito. Bueno, y luego, en una cláusula séptima, viene el momento culminante, medular en este segmento. Séptima, dice. Por su parte, el señor Bartolomé Barrera Bor, en la calidad en que actúa, o sea, como promitente comprador, declara que en los términos consignados acepta la promesa de venta que por este acto se le hace. Y aquí, al final, en esta estructura lingüística, ¿verdad?, viene la aceptación de ambos. Y ambos otorgantes aceptan de manera expresa el contenido del presente contrato en lo que a cada uno le corresponde, ¿verdad? En lo que a cada uno le corresponde. O sea, al promitente vendedor en calidad de promitente vendedor. Y obvio, entonces, aquí lo que corresponde al promitente comprador, ¿verdad?, son los derechos y deberes que se atribuyen al que promete comprar. Bueno, con esto se cierra esta parte que suele ser medular, ¿verdad?, son el cuerpo, ¿no?, con sus distintos aspectos. Bueno, entonces ya llevamos de la estructura, ¿no?, la introducción con su encabezamiento,
con su comparecencia, ya vimos el cuerpo con sus antecedentes o exposición y las estipulaciones o disposición. Nos queda ahora analizar la conclusión, ¿verdad? Esta es la conclusión. Que lleva, ¿verdad? Veamos ahí en el esquemita. Conclusión lleva cierre, advertencias, otorgamiento y autorización o sanción. Bueno, entonces, veamos. Conclusión, cierre. Yo, el notario, doy fe. Ahí empieza el cierre. Eso es clave. A, de todo lo escrito y que me fue expuesto. B, de que tuve a la vista los documentos personales de identificación relacionados de los otorgantes y la documentación con que se acredita la propiedad del inmueble objeto de este contrato, consistente en testimonio de la escritura pública número 12, autorizada por el infrascrito notario, con fecha 20 de marzo del año 2000, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. Ahí empezamos con el cierre. Pero la ley nos pide ahí que se hagan advertencias. Entonces, ¿en qué constan las advertencias? Bueno, en un apercibimiento, pues, ¿verdad? Y aquí va en el sentido de que advertía a los otorgantes sobre los efectos legales de la presente escritura y de la obligación relativa a la inscripción del testimonio de este instrumento en el registro de la propiedad. También aquí es siempre el lugar en el que se dice que se leyó a los otorgantes lo escrito, ¿verdad? Aquí, por designación de los otorgantes, les leí lo escrito en esta escritura. Quienes, enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Bueno, aquí estamos en ese punto, ¿verdad? Ya anunciamos, ya el notario da a conocer que les leyó a los otorgantes la escritura, de que ellos ya están enterados de su contenido porque se les ha explicado, ¿verdad?, de cuál es el objeto de esta escritura, el valor legal y los demás efectos legales. Y en señal de su aceptación, de su ratificación, lo firman. Eso es lo que se llama el otorgamiento, ¿verdad? El otorgamiento no es ni más ni menos que la firma de las partes. En este caso, la firma del promitente vendedor y la firma del promitente comprador. Va, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Hasta ahí tenemos los elementos previos para que el notario ya le dé vida jurídica a ese instrumento, ¿verdad? Para que el notario ya proceda a darle vida a ese instrumento. Entonces viene la sanción, ¿verdad? Viene la sanción. ¿Esto qué implica? ¿Verdad? Bueno, ni más ni menos. Eso significa que el notario, anteponiendo la expresión ante mí, va a firmar y sellar esta escritura, ¿verdad? Entonces ahí está completo el esquema de la estructura de la escritura pública. Repito, para efectos didácticos, solo vamos a ver este ejemplo de escritura pública. El objeto, lo indiqué la clase pasada, es que conozcamos esta estructura, ¿verdad? Que hagamos el análisis e identifiquemos los elementos de la estructura de la escritura pública.
por qué es fundamental? Ya les comenté al iniciar el curso que uno de los temas primordiales de Derecho Notarial 2 son las actas notariales, ¿no? Hay un tema específico en el programa que nos conduce a ejercitar, a conocer, pues una variedad de actas, ¿verdad? Pero se ha tenido siempre en la práctica la situación de que suele confundirse la estructura de la escritura pública con la del acta y viceversa. Entonces, aquí miren, por favor, necesitamos poner el grado máximo de atención para tener claridad en cómo se diseña la escritura pública, qué partes lleva, para que cuando nos toque ya redactar actas notariales, que va a ser una buena parte del curso, hagamos esa redacción utilizando la forma que, de acuerdo con la ley y la doctrina, tiene el acta notarial, que es diferente de la escritura pública. Ya vamos a ver cuando estudiemos la parte del acta, vamos a compararla con esta estructura. Entonces, haciendo un breve repaso, ya vimos la introducción, ya vimos el encabezamiento, ya vimos la comparecencia dentro de esa introducción. En el cuerpo, ya vimos que en cláusulas se dan a conocer los antecedentes del objeto del negocio, que es una exposición de datos, de información, ¿verdad? Y también los aspectos específicos a los que se va a sujetar el contrato que se está otorgando. Esas son las estipulaciones o disposición, porque en esta parte se dispone finalmente por los otorgantes, ¿verdad? El promitente vendedor dispone, pues, prometer la venta de ese bien inmueble. Y el promitente comprador, ¿verdad?, dispone que va a aceptar ese compromiso a futuro, ¿verdad? Promete cumplir a futuro con otorgar también el instrumento público, la escritura pública traslativa de dominio. Por eso, este es un ejemplo de un contrato preparatorio, ¿verdad? Podemos poner cualquier contrato. Lo que me interesa sobre todo la estructura. Sobre el fondo, pues claro, está bien que lo conozcan. Pero, como reitero, ya todos estos temas en el derecho sustantivo ustedes los conocen, ya han aprobado los cursos. Y la parte práctica, pues van a tener oportunidad de verla con profundidad plena en su curso de notariado 4, donde lo que se trabaja es el protocolo, ¿verdad?, con una variedad de escrituras, ¿verdad? Son más de 50 las que están previstas en el programa. Y el cuerpo, pues, lleva varias cláusulas, ¿verdad? Todas son importantes. En esta que acá aparece, ¿verdad?, localizamos los aspectos específicos de las estipulaciones. Son las condiciones contractuales, como el plazo, el precio, las arras, ¿verdad?, la forma de pago, la cuestión relativa a la escrituración, el lugar de pago, ¿verdad? Y sigue el cuerpo en la cláusula 4, en este ejemplo, donde hay una declaración que el promitente vendedor formula en cuanto a que el inmueble que va a ser materia de compraventa a futuro no tiene ninguna limitación, ninguna anotación, no hay gravámenes que lo afecten, ¿verdad? O sea que van a afectar al promitente comprador, ¿verdad? Y ahí ofrece, pues, en su oportunidad, someterse al saneamiento y a la evicción conforme al Código Civil. Y en una quinta cláusula, pues ya orientado hacia la disposición, los otorgantes convienen que en caso de incumplimiento del promitente vendedor a otorgar la escritura relativa a dominio, ¿verdad?, se puede acudir ante un juez para que en su rebeldía el juez otorgue la escritura. Y en la cláusula 6, si el caso del incumplimiento procede del promitente comprador, ¿verdad?, entonces se celebra, la negativa es a celebrar el contrato que se ha convenido, ¿verdad? Entonces, al promitente comprador se le castiga con que pierde la cantidad que haya entregado en calidad de arras. Y ahí se resuelve el contrato, queda sin efecto, ¿verdad? Y claro, es distinto porque el promitente comprador
ya tienen una cantidad que se recibió en calidad de arras, ¿verdad? Y el promitente vendedor recibió las arras. El promitente comprador las entregó, ¿verdad? Entonces, en la doctrina y en la práctica se orienta hacia esta forma de resolver finalmente el contrato en caso de negativa a otorgar el contrato definitivo. Acá viene una declaración fundamental en la que se dice que por su parte el señor Bartolomé Barrera Bor, en la calidad que actúa, o sea, como promitente comprador, declara que en los términos consignados acepta la promesa de venta que se le hace. Y ambos otorgantes aceptan de manera expresa el contenido del contrato, ¿verdad? En lo que a cada quien compete. Ahí se tiene ya el cuerpo de la escritura. Y se concluye, ¿verdad?, con el cierre, que el elemento clave, la señal de que ya vamos al cierre es cuando el notario dice, doy fe. Incluso puede eliminarse esta expresión de yo el notario. Se entiende que es el notario el que da fe, ¿verdad? Pero muchos la ponen, pero no es necesario. Bueno, y basta con dar fe una vez aquí, en esta parte que estoy yo utilizando. Con eso se da fe de todo. No hay necesidad de estar poniendo que se da fe en distintos puntos de la escritura. Bueno, entonces yo, notario, doy fe de todo lo escrito y que me fue expuesto. Esto se utiliza así porque todo lo que está plasmado en el instrumento público lo tiene que haber expuesto las partes, lo tienen que haber expuesto ellos. Ellos tienen la información. Entonces ahí hay que tener cuidado con la redacción, ¿verdad? Porque el notario no se está inventando los datos. Se los está transmitiendo los comparecientes. También se da fe de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación cuando corresponde, ¿verdad? Y también los documentos acreditantes de los derechos que ejercen las personas. En este caso, el promitente vendedor, pues, presentó el testimonio en el que consta que él es el titular, el propietario, ¿verdad?, del inmueble que se está prometiendo en venta. Ya luego, pues, se formulan advertencias legales, ¿verdad?, que se advirtió a los otorgantes sobre los efectos legales de la escritura, ¿verdad?, de las obligaciones registrales, ¿verdad? Y finalmente, ahí pues que se lee a los otorgantes el contenido de lo escrito, ¿verdad? Ya ellos, enterados de su contenido, ya saben cuál es el objeto de ese instrumento. Ya tienen conocimiento de qué valor jurídico adquiere el instrumento y los demás efectos conforme a la ley, ¿verdad? Entonces ya ratifican, aceptan y firman, y con la firma del vendedor, del promitente vendedor, y la firma del promitente comprador, ahí tenemos perfeccionado el otorgamiento. En el curso pasado, del semestre pasado, estudiamos estas parte de la función notarial, ¿verdad? Y también parte de las actividades notariales, ¿verdad? Entonces, y también vimos en el primer tema de este programa qué es el concepto de otorgante, ¿verdad? Es el que se compromete. Es el que está precisamente otorgando su voluntad para este negocio, en este caso de la promesa de compra-venta, ¿verdad? Y el momento culminante va a ser cuando el notario valiéndose de la fe pública, ¿verdad?, le impone la plenitud jurídica al instrumento cuando firma y sella esa escritura. Entonces, anteponiendo la expresión ante mí, ¿verdad?, firma y sello del notario, ¿verdad?, para que se perfeccione jurídicamente en el plano formal, ¿verdad?, esa escritura pública.
Bueno, quedo a su disposición para preguntas. El tema central es analizar e identificar los elementos, ¿verdad?, de la estructura de la escritura pública. Ese es el objeto. Ya lo dije, pero lo repito una vez más. Con el objeto de que conozcamos las diferencias de esta forma notarial y la comparemos en su momento, más adelante, con el acta notarial. Bueno, entonces, esto es lo que he desarrollado en este momento, ¿verdad? Ya plasmado en un ejemplo de la práctica. Escucho dudas y preguntas con mucho gusto. Licenciado, muy buenas tardes. Le saluda Argueta. Diga. Me surge una duda con respecto del inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad. ¿Es indiferente colocar que sea de la zona central? Es que solo hay un registro en la zona central y hay un registro, un segundo en Quetzaltenango, ¿verdad? Eso en la práctica se fue volviendo. Además, ahí el elemento clave es cuando se dice el departamento, ¿verdad? Porque el registro central, o más bien se llama registro general de la propiedad, de la zona central, ¿verdad? Pero cuando ya se dice de qué departamento es el libro, ahí no hay duda. Ya se sobreentiende de qué registro es, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Sí, diga. Y solo agregando a esta duda que tenía la compañera. Sin embargo, el segundo registro de la propiedad sí rechaza los documentos si no se agrega que es del segundo registro de la propiedad. Sí, pero eso solo es para aclarar, ¿verdad? Eso es ilegal. Eso es ilegal. Es parte de los famosos criterios registrales, ¿verdad? Pero eso, en su momento, si uno lo discute, ¿verdad?, no encuentra obstáculo alguno, ¿verdad? Entonces, en la práctica se utiliza, ¿verdad?, mencionar lo concerniente a que se trata del registro de la propiedad, ¿verdad?, registro general de la propiedad, o al segundo registro, ¿verdad?, con sede en Quetzaltenango. Eso es una cuestión de forma, ¿verdad?, que se resuelve al enunciarlo, al mencionarlo en el instrumento público, ¿verdad? O sea, en la práctica vamos a encontrar quienes sí lo utilizan, otros que no lo utilizan, ¿verdad? Y repito, esos famosos criterios registrales son interpretación que hace personal de los registros y a veces no son congruentes con la doctrina y con la ley, ¿verdad? Pero en un pensamiento pragmático, le pongo el nombre que ellos quieren para no complicarme, ¿verdad? Perdone, licenciado, me surge otra duda. Digamos, cuando ya se llega el tiempo que se vence este contrato, porque yo entiendo que esta es una promesa de compraventa. No, por favor, miren, por favor, antes de que siga. Aquí yo tengo interés en que me manifiesten cuestiones de la forma, de los elementos. El fondo no. El fondo no, porque como les digo, la sede de toda esta materia es Derecho Notarial 4. ¿Ya? Aquí solo me estoy valiendo de este ejemplo para ver si tenemos ahí estos elementos. Si no, vamos a entrar al fondo del asunto y eso sí ya no es materia de esta clase. ¿Por qué? Porque eso ya implica que tenemos que entrar a ver todo lo que ustedes sepan de obligaciones, de contratos, todo el derecho sustantivo, de derecho registral, de derecho tributario, ¿verdad? Y el objeto en este curso de ver una escritura, lo he dicho ya varias veces, es solo ilustrativo para que lo distingamos de la estructura del acta notarial. Entonces, por favor, reconduzcamos. Las dudas serán, bueno, ¿qué forma parte de la introducción, con su encabezamiento, con su comparecencia, del cuerpo con los antecedentes, con las estipulaciones, de la conclusión con el cierre, advertencia, otorgamiento, autorización? Porque esos aspectos que me están preguntando, eso lo enseño yo en Notariado 4, ¿verdad? Y aquí, más que ayudarles, los confundiría.
Porque ya cuando en notariado 4 se estudia cada una de las escrituras, se hace con una amplitud de información, tanto de la doctrina como de la regulación normativa, ¿verdad? Y ya se entra a aspectos de fondo, como la parte tributaria, ¿verdad? Obligaciones previas, obligaciones posteriores, etcétera. ¿Estamos? A ver qué... Doctor, buenas tardes. A ver, diga. Doctor, disculpe, en el último punto donde decía autorización y sanción, ¿ese punto de sanción a qué se refiere? Es un sinónimo, compañero. Eso lo expliqué el jueves pasado. Que en la doctrina y algunas leyes de algunos países le llaman sanción a la autorización. Acuérdense que sanción es un concepto genérico, es un concepto jurídico, ¿verdad? Fundamental. Aquí es sinónimo de autorización. En el notariado muchos discutimos y preferimos utilizar solamente el concepto de autorización. Pero no está referido a que se le imponga ninguna carga a nadie. No tiene ese sentido. O sea, esto seguramente ustedes tuvieron que estudiarlo en Introducción al Derecho. Estudiar los significados del vocablo sanción, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A eso se refiere. O sea, como sinónimo de autorización. Gracias, doctor. Muy amable. Y en cierta doctrina, ¿verdad? En cierta doctrina. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ahí vamos. Fíjese que esa pregunta sí va orientada a aclarar estos aspectos, porque hay doctrina que alude a este concepto. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Derecho Notarial, ¿verdad? De Oscar Salas, él utiliza ese concepto, ¿verdad? Entonces, eso ahí sí es necesario aclararlo. Bueno, con gusto, quedo a la espera de más dudas, de más comentarios, alguna cuestión ahí que van, y voy a estar cambiando un poco para que reflexionemos sobre esas partes. Introducción, encabezamiento, comparecencia, el cuerpo con sus cláusulas, una parte para los antecedentes o la exposición, y otra parte para las estipulaciones o disposición, ¿verdad? Y luego la conclusión, que lleva el cierre, advertencias, otorgamiento y autorización, ¿verdad? Incluso sería, ¿verdad? Yo podría prescindir de esto. Podemos prescindir de esto. Lick, disculpe, yo tengo una duda en cuanto a la autorización. Yo no estuve con usted el semestre pasado, pero me surge duda si el sello es obligatorio. A ver quién quiere contestar, lo acabo de explicar. Ya lo expliqué 2 veces en este curso. A ver, algún compañero o compañera. ¿Qué ocurre con el sello en el protocolo? A ver, ninguno. No es obligatorio. A ver, ¿por qué afirman ustedes? Esperen, déjeme buscar el artículo. Artículo 13. Ajá, ¿qué dice? En el artículo 3, perdón, estoy buscando. Ahí dice formalidades que deben llevar el protocolo. ¿Qué artículo? Miren, pues, ojo con esto. Fíjense que... pero, ¿qué expliqué ahí? A ver si se acuerdan. Porque a mí me preocupa que miro 200 y pico de participantes, y esto ya lo mencioné 2 veces y hasta les ejemplifiqué. A ver. Artículo 29. Sí, a ver. Inciso 12. Ajá. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, podrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho
y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieron firmar, lo hará un testigo y por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. En ningún momento habla del sello. Va, entonces ahí no hay una disposición expresa, ¿verdad? Eso lo expliqué, como digo, 2 veces, porque me acuerdo exactamente. Lo expliqué el jueves pasado y el martes también, en la primera clase. Lo que ocurre es que efectivamente, y el compañero sí captó la esencia de esto, ¿verdad? La disposición del artículo 29 no menciona en ningún momento el sello. Y si buscamos en todo el código notariado, no va a haber ninguna parte expresa en la que, referido al instrumento público dentro del protocolo, establezca lo concerniente al sello. Pero, les dije y lo grité, pero en la práctica, todos los notarios le ponemos sello a los instrumentos que van dentro del protocolo, ¿verdad? Por una cuestión de orden eminentemente práctico. Hay personas que dudan si el notario no le pone sello. Bueno, ¿y cómo no va a sellar? Perdón, buenas tardes. Yo tengo una Permítame, duda. termino de explicar. Porque para muchas personas lo trascendental de la autorización es la firma y el sello. Entonces, en la práctica, todos lo ponemos, todos lo utilizamos, ¿verdad? Es una respuesta eminentemente pragmática para la compañera que lo preguntó, ¿verdad? Licenciado. A ver. Y esta diferencia existe tanto, digamos, una diferencia podría ser el protocolo no lleva sello o no es obligatorio, pero en las actas sí. Bueno, sí, pero eso todavía no vamos a entrar, porque adelante vamos a comparar actas con escrituras públicas. Lo que pasa es que para las actas sí dice expresamente a partir del artículo 60, ¿verdad? ¿Qué requisitos se satisfacen? ¿Verdad? Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Y dice el artículo 62, el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial, ¿verdad? Ahí se está expresamente dispuesto, ¿verdad? Sí, compañero, o sea, ahí ya vamos a encontrar una diferencia formal, porque le digo, en la práctica, todos los notarios le ponemos sello a los instrumentos que van dentro del protocolo, ¿verdad? Estamos, la compañera que hizo la pregunta, le queda claro por qué sí en la práctica lo asumimos como obligatorio, pues, ¿verdad? Aunque no hay norma que lo diga, como bien explicó el compañero ahí. Sí, Lick, gracias. Es que precisamente me entraba duda porque conozco notarios que no lo realizan de esa manera, pero gracias. Sí, fíjense que no hay una disposición expresa, ¿verdad? Entonces ahí lo que puede ocurrir es que se quede uno en ese ámbito de que le apliquen un criterio registral, ¿verdad? Los criterios registrales sí dicen que vaya puesto el sello en el instrumento público, ¿verdad? La reflexión aquí es ¿para qué me voy a poner en la situación de tener que ir incluso a un procedimiento judicial, ¿verdad? Por no sellar. Pero eso también está sometido siempre a discusión. Pero les digo, en el 100% de los notarios sellamos los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Yo honestamente les digo, excepcionalmente vi hace muchos años algún protocolo en el que algunos instrumentos no tenían el sello y otros sí. Entonces tampoco hay un criterio uniforme para el mismo notario, que a veces sí o a veces no. Entonces, en la práctica, y nosotros lo recomendamos en el notariado, que todos los instrumentos dentro del protocolo lleven su sello también, por cuestiones prácticas y de certeza, ¿verdad? A ver, ¿alguna otra cuestión? Con gusto. ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Licenciado, buenas tardes. Le saluda Sí, Evelyn. diga. Respecto al encabezamiento,
Quisiera saber si es obligatorio colocar el nombre tanto del notario como de los comparecientes en mayúscula, No, todos no, en no. mayúscula. Va, ya esos son detalles de carácter semántico y lingüístico, ¿verdad? Esto de poner o destacar palabras, todos con mayúsculas, otros les ponen negrita, incluso algunos subrayan, ¿verdad? Eso no tiene ningún carácter vinculante. No hay norma que diga, y tiene que ir el nombre con todas las letras mayúsculas, ¿verdad? La regla ortográfica es que llevan mayúscula cada palabra, cada nombre, cada apellido al inicio, ¿verdad? Por razones prácticas, para destacar los nombres, solemos ponerlo con mayúsculas todos. Y algunos incluso los nombres los ponen con negrita, ¿verdad? O negrilla, como le llaman otros. Entonces, ahí queda circunscrito a la práctica de cada notario, ¿verdad? Si no está con negrita, si no está todo con mayúsculas, eso no incide. Ni se lo pueden exigir, ¿verdad? Que les estoy ejemplificando cómo yo podría llenar de expresiones con negrita y con mayúscula, ¿verdad? Pero eso es innecesario. Ok. De igual manera, la palabra ante mí y doy fe. También se ponen muchas veces con mayúscula y resaltadas, ¿verdad? Aquí. Ok, entonces no tendría relevancia, ¿verdad? Si es con inicial mayúscula o todas con mayúscula. Para los nombres propios y apellidos, ¿verdad? Los demás, la regla que prevalece ortográficamente, ¿verdad? Les doy fe, si lo pongo todo con minúsculas, les doy fe siempre, ¿verdad? No hay ninguna regla que diga que eso se tiene que poner con mayúsculas ni con minúsculas. Es cuestión de pura práctica, ¿verdad? Y de criterio de cada notario. Bueno, o sea, yo quiero resaltar los nombres, quiero resaltar esto. Se puede sin ninguna obligación de hacerlo o sin ninguna prohibición de no hacerlo, ¿verdad? A ver, otra pregunta. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Licenciado, también mi duda en el CUI, en la hora de ponerlo en letras, ¿hay que ponerlo comunidades, una centena y mil? ¿O puedo poner, por ejemplo, 1, 5, 6, 4, el número de identificación? No, porque aquí sí son guarismos. Mira, aquí sí es una estructura. Si mira aquí en el ejemplo, ¿verdad? Ahí están 4 números juntos. Sí, licenciado. Después van 5 y después 4. Entonces la descripción es 1564, 97.079, 0101. Muchas gracias, licenciado. No, ahí no es describir número por número, no. Ahí hay cantidades, sí, identificables. 4 dígitos primero, 5 después y 4 al final también. Gracias, doctor, muy amable. Orden, a ver, ¿alguien más iba a preguntar? Licenciado, buenas tardes. Licenciado, ahí en el número, algunos notarios les ponen espacio. Y aquí ¿Dónde? veo que dicen... Sí, eso lo expliqué al inicio. Algunos le ponen la palabra espacio, pero la ley no dijo nada. Algunos le ponemos coma, ¿verdad? Solo para cabalmente diferenciar cada una de las cifras que están ahí, ¿verdad? Gracias. Sí, pero en la práctica también se ha utilizado. Yo utilicé al inicio la palabra espacio, pero eso ocupa mucho espacio, les digo la verdad. Muy bien, gracias. Entonces me ocurrió, porque a veces con las máquinas de repente le dan a uno alguna cuestión ahí, entonces no me cuadraba para los 25 renglones cuando le ponía la palabra espacio. Entonces vine y solo le puse comas y me ajustó perfectamente, ¿verdad? Miren, son cosas de pura práctica. Incluso como no hay una regla rígida que nos diga, si a mí me es útil, ya me ocurrió también, en las que sí necesitaba ocupar un poquitito más de espacio, entonces le puse la palabra espacio, ¿verdad? Pero ahí no hay una regla rígida que nos diga sí o no.
Sí, de igual manera también se puede omitir el de números, o sea, no poner los números. Esto, Ajá, o es ley. Exacto. le pregunto a usted si recibió conmigo el semestre pasado. No, la verdad no. Ah, bueno. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Qué ocurre con eso de poner entre paréntesis la expresión numérica de estos datos? A ver. Licenciado, Diga. se tomará en cuenta únicamente lo escrito en letras, las cifras no. ¿Verdad? Ese es el Ya ves, criterio. Porque el punto de partida es que es más fácil cometer errores cuando yo digito estos números, ¿verdad? Y es de más fácil alteración lo escrito con estos números. Mientras que lo que está en letras, ¿verdad? Ofrece un grado superior de certeza. Ese es el criterio, compañero. Y por eso la ley, en el artículo, vamos a ver, hay ahí una... Dice el numeral 4 del artículo 13. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en letras, que explicó bien el compañero ahí, ¿verdad? Entonces, esto ya cada notario decide si lo pone entre paréntesis o no, ¿verdad? Lo que pasa es que también por razones prácticas, en los registros a veces le dicen a uno, mire, por favor, para la próxima ponga las cantidades entre paréntesis, porque ellos se van y leen eso. Entonces yo les he respondido a uno, mire, lo que prevalece es lo que está en letras. Sí, pero a nosotros nos es muy útil. Es cuestión de pura conveniencia, ¿verdad? Incluso, y si nos rechazaran en algún documento, mire, es que no le puso entre paréntesis los números. No. Leamos el artículo 13 en el numeral 4, ¿verdad? Ahí está la respuesta. ¿Verdad? Muchas de esas cosas son eminentemente de orden pragmático, de carácter práctico. Bueno, entonces fíjense por favor, yo voy a ir dejando ejercicios que ustedes van a ir desarrollando para su conocimiento, ¿verdad? Licenciado, disculpe. Sí. Muy buenas noches, no que nada. Fíjese de que yo quería hacerle una pregunta con respecto al área del cierre, ¿verdad? Bien. Ajá. Fíjese de que quería preguntarle, así como le estaba explicando a la compañera hace un momento, ¿qué es lo mejor para en el área, en el momento de la práctica, ¿verdad? O ya usted me dirá, ¿verdad? Pues más que nada por qué tan importante es la identificación del notario en el caso de que no sea el mismo notario el que autorice cuando usted hace referencia a un testimonio, una escritura pública. Ahí hay que decir quién fue el notario que lo autorizó, ¿verdad? Ahí no puedo decir yo autorizado por el infrascrito notario, ¿verdad? En la práctica se da. A mí me ha coincidido que hace 20 o más años autorizó un instrumento público y ahora me viene una vez más el cliente con otra cuestión, con un mismo objeto negocial. Pero si en la realidad yo he sido el que autorizó ese instrumento en su momento, pues digo, autorizada por el notario. Si fue otro notario, tengo que decir que fue autorizada por el notario tal y tal. Hay que decir el nombre, ¿verdad? No, ahí sí no hay. Yo se lo pregunto debido a de que sabemos de que cada instrumento público tiene un número de registro en el Archivo General de Protocolos. Entonces yo le pregunto por qué hay necesidad de escribir el nombre del notario y todo lo demás, si se identifica uno. Compañero, si pero cada notario llevamos un registro específico. ¿Ya? Ahí tengo que... Y claro, la ley dice, se debe indicar el nombre del funcionario o notario que ha autorizado los documentos a los que se hace referencia. Eso lo vimos, bueno, no sé, estuvo conmigo el semestre pasado, eso lo mencionamos. No, la verdad no. ¿Verdad? Y no puedo decir solamente porque está aquí, ¿verdad? Donde dice de que tuve la vista de los documentos tales y tales y tales, ¿verdad? Y la documentación con que se acredita la propiedad del inmueble objeto de este contrato consistente en testimonio de una escritura. Entonces pondría un testimonio de una escritura sin saber de qué escritura se trata, cómo fue autorizada, por quién fue autorizada. No, eso sí hay que decirlo puntualmente, ¿verdad? Con el nombre, la fecha en que se autorizó, ¿verdad? Así es, compañero. Eso sí se tiene que decir.
Precisamente. Licenciado, buenas Licky, noches. mire, fíjese de que yo vi en algunas escrituras de un que conozco, dirían por ahí, ¿verdad? También número de colegiado del No, eso no. lo dice. Eso no. Eso no importa. No, cuando ellos van a gracias. aquí en este notario, cuando se lleva el testimonio especial que lleva la clave del notario, ¿verdad? Entonces ahí deviene innecesario el número de colegiado. Si quiere ir a no hay problema, ¿verdad? No hay problema. En el caso que llegara a perder el testimonio de esa escritura, ¿podría colocar ahí que fue mediante una certificación? No, eso vamos a verlo en el siguiente tema, Gracias. donde vamos a estudiar las formas de reproducir la escritura matriz. Ahí se lo voy a explicar ampliamente, con mucho gusto. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, por favor, reitero, voy a ir dejando ejercicios que ustedes pues van a utilizar como un mecanismo de aprendizaje, ¿verdad? Realmente ese es el objeto. Pues quedará bajo responsabilidad de cada uno hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué ejercicio? Bueno. Esto ya nos conduce a otra partita que vamos a ver en la próxima clase. Redactar la introducción de una escritura pública. Fíjense, pues, aquí en este curso nos va a interesar la redacción de introducciones. Esto es lo que más nos interesa. Ese es todo el ejercicio. Pero háganlos, miren. Aquí pues imposible que yo me ponga a tratar de comprobar si lo hicieron o no, ¿verdad? Tengan papel suficiente, bolígrafo, todo el papel que puedan reciclar, ténganlo dispuesto para ensayar redacción. Entonces, lo que quiero que hagan de aquí para el jueves es una introducción de cualquier escritura, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para el día jueves lo que vamos a ver es un poco introducciones donde acredita representación. Esa es una parte medular. Ya vimos qué son los representantes. Pues como ya entramos a la escritura pública en lo poquito que de ella vemos, solo vamos a trabajar introducciones de escrituras públicas donde se acredita representación. Pero primero hagamos una simple y sencilla para el jueves. Ya de ahí tenemos el punto de partida para la siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya voy a tener que migrar con el otro curso. Nos vemos el próximo jueves. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. A la orden. Buenas noches, licenciado. A la orden. Buenas noches, licenciado.